Hoy les voy a enseñar algunas cosas sobre la pintura sobre tela. No voy a hacer un proyecto, sino que les voy a enseñar cómo hacer para pintar las telas. En primer lugar, lo que necesitamos son pinturas exclusivamente para telas. No les puedo mostrar la marca, pero bueno, tienen que pedirlas así, como pinturas para telas. Son muy parecidas a las pinturas comunes. A mí lo que es la tela, más que nada en ropa y todo eso, me gusta más utilizar este tipo de pinturas que pinturas acrílicas y todo eso. Entonces tengo acá estas pinturas para tela. Vamos a necesitar unos pinceles, preferentemente de cerdas duras. Yo con el tema de los pinceles nunca hago tanto hincapié en el tipo de cerda y todo, porque depende de cómo uno pinte y cómo uno se sienta más cómodo al momento de pintar. Yo para las telas sí me gustan los pinceles de cerdas duras y preferentemente con puntas más rectas, ya van a ver por qué, de distintos tamaños o puntitas redondeadas. Podemos utilizar también alguno bien finito para hacer algún contorno o algo, pero en estos casos que yo les voy a mostrar, y es como lo básico, vamos a utilizar de este tipo. Yo tengo acá cerdas duras, algunos con las cerdas más cortas para que queden más duros, otros las tienen más largas, estos son más blanditos, y todos con puntas o redondeadas o puntas rectas. También vamos a necesitar un cartón duro, o en este caso esto es una tablita de fibrofácil, envuelto en un nylon para apoyar acá el trabajo que vamos a hacer, especialmente cuando tenemos, no sé, si queremos pintar una prenda, para que la parte de la pintura no se nos pase a la parte de atrás de la prenda. Entonces, y para tener una base dura, yo les recomiendo que si consiguen estas tablitas de fibrofácil o una tablita de madera o algún cartón, pero de esos bien duros, yo se los recomiendo que utilicen eso, porque les va a resultar mucho más sencillo que con un papel o algo trabajar en una base que esté bien, que sea bien dura, bien resistente. Las telas que vamos a usar en este caso van a ser, tengo un poco de lienzo, un pedacito de toalla, una loneta, paño lenzi, arpillera, paño polar y un tejido, porque esta pintura nos va a servir para este tipo de telas. Vamos a probar con el raso a ver si funciona en el raso. Yo por lo general al raso lo pinto con otro tipo de pintura, pero vamos a probar si esta nos puede llegar a funcionar en un pedacito de raso. Vamos a comenzar. Yo simplemente voy a hacer trazos, voy a hacer cuadraditos, cositas así sencillas para no ponerme a hacer un dibujo, porque esto es como para comenzar. Tengo pegado un pedacito de nylon acá y lo que vamos a hacer es, nuestra tela la vamos a fijar bien. ¿Sí? Necesitamos que esté bien fija y bien tensa. Las telas hay que lavarlas antes de pintarlas, porque la tela por lo general de fábrica suele tener una goma que no nos va a ayudar para que se pegue la pintura. Entonces le vamos a poner cinta, así. Yo estoy usando cinta común, ustedes pueden utilizar cinta de papel, cualquier otro tipo de cinta. Lo que sí, fíjense que les quede tirante, que no queden arrugas ni nada. Y lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a tomar nuestro pincel
Y en este tipo de telas simplemente pintamos. Acá no necesitamos hacer ninguna otra cosa, como ya van a ver que vamos a hacer con las otras telas. Pintamos y siempre teniendo la precaución de que quede todo completamente cubierto. ¿Sí? Que la pintura entre en toda la trama. Porque, bueno, esto es lo que tiene justamente la tela. Tiene una trama y muchas veces tenemos que pasar más veces el pincel para poder cubrir la trama. No es como el papel o la madera o ese tipo de superficies que son bien lisas. Entonces pasamos y así, pero ven, es sumamente sencillo. Al tener un pincel de cerdas más duras, esto nos ayuda a que penetre mejor en la trama de nuestro tejido. Cuando pintamos sobre tela, esto se puede hacer exactamente lo mismo que hacemos en cualquier otra superficie. Fíjense que yo voy difuminando la pintura. Puedo trabajar con pincel seco. ¿Sí? Puedo apretar un poco más en algunos lugares para que penetre más. O sea que el resto de las técnicas de pintura que ustedes sepan hacer, sombreados, luces, lo van a poder aplicar tranquilamente en la pintura sobre tela. A esta pieza la vamos a, una vez que la terminamos, la vamos a dejar secar y a mí me gusta fijarla con la plancha. Entonces, voy a dejar esta cinta porque en realidad no sirve para la próxima pieza. Fíjenla muy bien con la plancha, le van a colocar un paño limpio y seco, la plancha sin vapor. ¿Ven cómo mancha del lado del revés? La pintura va a traspasar. Como les decía, la plancha, utilícenla sin vapor, plancha seca directamente, y así es como nos va a quedar. La podemos colgar así y la dejamos que se seque muy bien. Dejen secar muy bien la pieza. Yo por lo general la dejo de un día para el otro. Una vez que la pieza secó completamente, recién ahí le paso la plancha. Colóquenle arriba, como les digo, un paño o un papel, como para aislarla del calor directo de la plancha. También planchenla del lado del revés, y una vez que hicieron ese procedimiento, ya la van a poder usar, la van a poder lavar tranquilamente, porque la pintura no se va a ir, se va a mantener sin correrse ni nada. Entonces, así nos quedó. Yo le voy a sacar un pedacito a este extremo para poder limpiar la tablita, porque no traje otro paño. La voy a dejar ahí que se seque. Y ven, por eso pónganle un nylon, porque así simplemente sacamos la pintura que tenía. Esto se pueden hacer una tabla y envolverla con papel film o ponerla dentro de una bolsa para seguir usándola. La pintura de las manos sale tranquilamente, no se preocupen. Acá tengo, bueno, esta pieza en este caso tiene unos dibujos.
Así que yo voy a pintar acá donde no esté dibujada. El procedimiento siempre es el mismo con todas las telas. La estiramos, ponemos cinta de un lado, la estiramos muy bien y vamos a pegarla a nuestra tabla. Y acá me voy a poner creativa. Voy a pintar el contorno de este reloj. Voy a utilizar el mismo pincel. Y acá, fíjense que si yo paso el pincel así, también por la porosidad de la tela, tengan paciencia, pasen varias veces. Pueden dar una segunda mano. Yo recomiendo que lo hagan en una sola y le pasen la pintura varias veces, porque a veces al dar la segunda mano lo único que generamos es una capa muy gruesa de pintura. Si ven que no penetra bien, que le cuesta por la trama, lo van a hacer con, así, algunos golpecitos y después le pasan el pincel como para emparejar. O sea, tomamos un poco de pintura, damos golpecitos, descargando el pincel y después recién se lo pasamos completo, y esto va a ayudar a que también la pintura pueda penetrar en toda la trama de la tela, en especial cuando tenemos telas así que son como mucho más gruesas. Vamos a hacerle, voy a seguir pintando este contorno, voy a descargar un poco el pincel. ¿Ven? Si ustedes dan golpecitos, lo que hacen es descargar pintura y al pasar el pincel les va a resultar mucho más fácil cubrir. Pero como ven, no se desparrama la pintura, no se va de los contornos. En este tipo de telas ese problema no lo van a tener, y menos si utilizan este tipo de pintura. Traten de que también la pintura no mojen mucho el pincel, porque ahí sí, si la pintura está muy aguada, sí les puede llegar a ocurrir que se le desparrame por la tela. Y también, como ven, podemos trabajar con pincel seco, haciendo otros detalles. De esta manera. El procedimiento que van a hacer después es exactamente el mismo. Lo dejan secar más o menos unas 24 horas. Y después de eso le pasan la plancha y ya les va a quedar la pieza lista para usarla, la van a poder lavar tranquilamente. Fíjense que al ser una tela mucho más gruesa, pues estamos trabajando en una loneta, no se nos pasa la pintura hacia el otro lado. Ahora vamos a trabajar con otro material, que es la toalla. En el caso de la toalla, y como ya les venía explicando, tiene mucha porosidad, tiene estos pelitos propios de la toalla. Entonces, si nosotros simplemente pasamos el pincel, como pueden ver, no va a pintar. Vamos a tener que pasar y pasar para que esto agarre. Y si lo pasamos mucho también, fíjense, voy a hacer un poquito más para que se vea mejor.
voy a ver si se los puedo acercar y lo toma. Si no, les agrego una foto para que lo vean. Pero fíjense que es como si uno estuviese peinando el pelo de la toalla y lo único que vamos a lograr es que se aplaste. Entonces, cuando vamos a trabajar con toalla, acá sí vamos a ir aplicando con golpecitos. ¿Ven? Entonces, al aplicar con golpecitos, lo que nosotros vamos a lograr es tomar estos pelitos de la toalla, que no tenga mucha pintura. Entonces van a tomar los pelitos de la toalla y no se nos van a aplastar. Voy a sacar un poquito de pintura ahí para que no esté tan cargado el pincel, y acá sí van a tener que tener paciencia porque nosotros queremos pintar. Por eso generalmente el trabajo en toalla o estos tejidos así con pelitos es preferible hacer con stencil. Utilizar stencil, y este es el mismo sistema que utilizamos cuando pintamos con stencil. Vamos a ir pasando y lo mismo también vamos a poder difuminar, vamos a poder hacerle luces y sombras, o sea, todas esas características de la pintura lo podemos hacer en cualquiera de estas texturas. La diferencia está en cómo vamos a hacer el trabajo. Fíjense que ahí ya la toalla le quedan todos esos pelitos, quedan levantados y no aplastados como cuando pasamos directamente el pincel. No se nos va a hacer un pocito, sino que va a quedar con la textura. Como siempre les digo, vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Dejamos secar 24 horas, una vez que está bien seco. Van a pasar la plancha también, porque la plancha lo que sirve es para fijar la pintura. Entonces van a pasar la plancha, la toalla y todas las telas que utilicen, recuerden siempre, tienen que estar lavadas antes para sacarle la goma que traen de fábrica. Entonces ya hicimos, se me pegaron todas las cintas acá, ahí, ya hicimos nuestro trabajo en la toalla. Vamos a ver ahora qué otra superficie de tela vamos a pintar. Estos son algunos tips. Fíjense también que en el caso de la toalla, y al hacer estas puntaditas esperen que saque este pedacito de cinta que quedó acá, que se me está llenando de pelitos de otras telas. Ahí está. En el caso de la toalla, donde nosotros pasamos el pincel, queda manchada del otro lado. A diferencia de este lado, que al hacerlo con golpecitos no queda y no se traspasa el trabajo que hagamos hacia el otro lado. Entonces dejo ahí que se seque. Me traje un pedacito de la misma toalla para limpiar la superficie. Y ahora vamos a ver qué ocurre con esta tela, que es la arpillera. La arpillera es sumamente fácil, es una tela rústica
queda linda en un montón de trabajos. La arpillera realmente es una tela bastante fiel. Lo único que tiene es esto, que se nos deshilacha mucho. Entonces siempre que trabajen en arpillera, hagan primero los contornos de la pieza con algún zigzag o algo, para no quedarse con la mitad de la tela antes de terminar. Entonces vamos a utilizar nuestro mismo pincel y la arpillera, sí podemos pasarle tranquilamente el pincel como si estuviésemos pintando, para un lado, para el otro, en diagonal, subiendo y bajando, como ustedes acostumbren a pintar. Pueden pintar la arpillera. Con la arpillera no van a tener ningún tipo de problema. Siempre va a quedar bien. Si ustedes quieren que los agujeritos se sigan marcando, pueden hacerlo también con golpecitos para que siga teniendo esta trama, y también con un pincel seco van a lograr, o sea, menos pintura tienen cargada en el pincel, más van a lograr que sobresalga la trama. Pero bueno, eso va a depender también del trabajo que estén haciendo, si el trabajo requiere que tenga mucha o poca pintura. Pero como ven, absorbe muy bien, no tienen problema. Pintamos así, podemos pintarla así. Es como les digo, es una tela muy fiel, y pintada queda muy linda para hacer individuales o cualquier trabajo que quieran hacer. Pintada la arpillera. En la arpillera también van a poder hacer trabajos de dibujos y después pintarlos, o también van a poder trabajar con stencil, algo que por ahí en estas telas que son como más peluditas, como por ejemplo la toalla o las otras que van a ver ahora, se les puede llegar a dificultar el trabajar sin stencil, por el tema de la trama, y porque a veces también hasta cuesta dibujar en ellas, hacer un dibujo, a menos que hagan dibujos a mano alzada. Si quieren calcar un dibujo o algo, suele costar mucho pasarlos a esas telas. Entonces, ¿a qué tienen? Arpillera. Obviamente va a pasar para el otro lado por el tipo de trama que tiene la tela, ¿sí? Cuando hacemos pinturas con mucha profundidad, pero fíjense que no es tanta la cantidad como por ejemplo pasó con el lienzo, que hasta ahora es el que más absorbe. Más fina es la tela, menos trama o trama más cerrada tiene, más obviamente va a pasar la pintura hacia el otro lado. Vamos a probar ahora con el pañolensi. Tengo un pedacito acá, obviamente. Volvemos a pegar la tablita. Me parece que es un pedazo muy chiquito el que traje, pero bueno, no importa. Es para mostrarles así. Vamos a ver qué pasa. El pañolensi, de la misma manera que la toalla, tiene todo esto, es todo peludito. De hecho se le pegan todas las pelusas, y también cuando nosotros pasamos así es como que se le aplasta lo peludito y no queda tan agradable, ¿sí? O sea, lo podemos pintar tranquilamente de esta manera, pero fíjense que después se nos va secando el pincel, no nos va quedando bien, se aplasta, hasta hace como espumita la pintura. Entonces,
obviamente vamos a utilizar el mismo método que usamos para la toalla, y para el pañuelo en sí también lo vamos a ir pintando con nuestros golpecitos. En el pañuelo en sí podemos dibujar con un lápiz, pueden dibujar también con alguna fibra de las que se van con el agua, o fibras comunes porque van a pintar arriba, así que no van a tener problemas. Pero fíjense cómo cuesta que nos tome la pintura. Entonces yo les aconsejo que es preferible que lo pasen así varias veces con poca pintura, justamente hasta lograr el color, pero ustedes lo van pasando varias veces como que lo van peinando. Entonces lo que van a evitar es que se aplaste la trama, como en este caso, y que cuando ustedes le pasen la mano, yo no lo puedo pasar porque está muy... va a quedar como peinadito, no se le van a ir las pelusas. Lo mismo que con lo otro, podemos poner menos carga, más carga, podemos hacer sombreados. En las telas podemos hacer exactamente lo mismo que si pintáramos en un cuadro o cualquier otra. Entonces esto es el pañuelo en sí. Miren del lado de atrás, al ser una tela mucho más gruesa, tampoco se les va a pasar tanto la pintura, o sea, pasa pero no tanto. Y tenemos acá paño polar, creo que está de más decir que va a reaccionar seguramente igual que el pañolense. Yo no sé este paño polar, pero tiene un imán para agarrar todos los hilos y pelusas que andan por todos lados. Yo lo tengo guardado en una caja y es como que se le pegan todas las pelusas en los contenedores de tela, y se le pegan todas las pelusas de las otras telas que andan dando vuelta por ahí. Así que me pasa con el de este color, porque tengo otros paños polares y no tengo este tipo de problema. Vamos a probar acá, vamos a ver cómo reacciona cuando pasamos simplemente el pincel. Este puede ser que se vea un poco menos. A ver, vamos a usar la negra, vamos a hacerlo con pintura negra, porque me parece que no van a alcanzar a ver muy bien este rojo. Vamos a usar este pincel. Esperen que tiene un poco. Vamos a usar esta recta. Obviamente pasa lo mismo, ¿ven? Se aplasta, pero no queda tan mal. El problema es que cuando se aplasta después van quedando como lugares que quedan sin pintura. Entonces, una forma, si a ustedes les gusta cómo les queda así, es que pasen para un lado y para el lado contrario, y luego hacia los dos costados, para que todas esas pelucitas que tiene la tela queden todas completamente pintadas. Ahora, si nosotros le damos igual que allá con los golpecitos, ese problema no lo vamos a tener, porque al darle golpecitos lo que hace la pintura es que va pintando las pelucitas por todos lados, porque hacemos que entre así en la trama de la tela y ahí ya la va pintando toda. Obviamente que va a variar un poco en cuanto al color, y van a tener que repetirlo si quieren que les quede un negro así bien profundo, o los colores bien oscuros, lo van a tener que repetir
pero fíjense que lo pueden pintar tranquilamente. Esta es otra tela que también les recomiendo que utilicen stencil para pintar. Yo creo que en algún tutorial les enseñé a hacer stencil. Y fíjense que en esta queda mejor pintándolo con el pincel, bastante saturado de pintura, y siguiendo los 4 lados de la trama para que penetre bien, porque le cuesta un poco tomar la pintura cuando lo hacemos así, porque es muy peludito. Pero también podemos pintar el paño polar. Fíjense cuando se va secando, que se va abriendo en este rojo, lo pueden notar. Yo después les voy a sacar fotos, les voy a ir poniendo las fotos visto más de cerca para que ustedes lo puedan comprobar cómo van quedando. Y por último, lo que tengo es un tejido. Yo tengo acá, y este está bueno y se los quería enseñar, el tema del tejido. Miren por atrás, no pasó absolutamente nada de pintura, eso está muy bueno también. Y les quería mostrar el tejido porque a veces tenemos cosas tejidas o hacemos muñequitos o cosas así, y esta es una forma en que podamos también pintar ojitos, boquitas con pinturas para tela. Entonces nos evitamos por ahí cuando hacemos piezas y no podemos pegarles ojos o cosas así, no podemos ponerle otro tipo de aplicaciones. Esta es una buena solución. La pintura para tela no es tóxica, son pinturas al agua. Los pinceles los van a poder lavar perfectamente bajo la canilla, no van a tener ningún tipo de problema. No es una pintura tóxica, o sea que con eso no va a haber problema. La lana, yo voy a pintar este círculo por adentro y también reacciona como todo lo que tiene pelusa. Entonces también a golpecitos, a golpecitos. Van a tener que tener paciencia con algunas texturas de tela, con algunas tramas, porque sí, llevan más trabajo para pintarlas, justamente porque necesitamos más tiempo. Hay cosas que pasamos el pincel 2 veces y ya lo tenemos listo, pero por ejemplo en este caso, yo creo que este caso, el de la lana y la toalla y el paño lenzi son como los que más tiempo nos puede llevar el querer pintarlas, porque sí cuesta un poco hacer que entre bien. Aparte son otro tipo de fibras, no son tan absorbentes como puede ser un lienzo, una loneta o alguna tela de algodón. Entonces por eso nos va a costar un poco hacer que penetre en las fibras y allí se quede. Una vez que hacemos esto, siempre con golpecitos, y así nos queda la lana. Yo lo que quería era mostrarles que también podemos, esta partecita que tenemos hebras, sé que está como que era bordado, lo vamos a tener que hacer igual, con golpecitos
Por eso busqué este para mostrarles que si ustedes tienen algo bordado y dicen, bueno, ya quiero pintarlo de otro color, ya me cansé, lo van a poder hacer, ¿ven? Con unos simples golpecitos van a poder pintar también las hebras, así, de esta manera. Así es como nos va a quedar entonces la pintura en la lana. Y ahora vamos a ver por el lado de atrás cómo quedó esto. Se van a sorprender porque me acordé esto, que se me caigan los frascos y arruine toda la mesa. Fíjense que del lado de atrás no traspasó nada. ¿Ven? Lo que se ve de negro es lo que está del lado de adelante, pero la hebra del lado de atrás no se alcanzó a pintar para nada. Así les queda, miren. Ven cómo están pintadas las hebras y realmente queda muy linda. La lana pintada también queda muy linda. Y abajo les queda la trama con la otra lana. Entonces, si ustedes no quieren que les quede así, o si tienen alguna prenda que saben que se va a estirar un poco, simplemente peguen la pieza con la trama abierta. Entonces vayan pintando también entre la trama, porque si la trama está cerrada, como pueden ver, las hebras, no me sale en este momento, pero las hebras que van para el otro sentido no se van a pintar. Entonces, si ustedes abren la trama, lo vuelven a pasar así, ahí van a pintar tanto las horizontales como las verticales, y eso va a hacer que si el tejido queda en alguna parte un poco más abierto, ¿ven? Quede completamente cubierto. Yo se los voy a abrir exageradamente, pero fíjense que ahí en esa parte les queda más cubierto a pesar de que la trama del tejido está abierta. Entonces abran la trama, vuélvanlo a pegar, o desde el principio péguenlo con la trama bien abierta para que les cubra tanto la parte del tejido de adelante como las hileras estas que van por atrás. No recuerdo, no me puedo acordar. Tienen un nombre y ahora se me fue de la mente y no me lo puedo acordar. Y acá vamos a probar qué ocurre con el raso. El raso tiene este lado, su derecho, es una tela muy satinada, mucho brillo, muchísimo brillo, muy de nylon, o sea, a ver, es mucha fibra, quise decir. Entonces vamos a ver cómo nos va a reaccionar al momento de querer pintarla. Suele ocurrir que si la pintura está muy aguada, se me rompe el pincel, ya tengo que empezar a pegar los pinceles. Si la pintura está muy aguada, puede ocurrir que se nos desparrame, ¿sí? Entonces el raso nos va a costar más. Tienen que seguir la trama de la tela, que es así. Pero bueno, esta pintura por lo menos está respondiendo bien y no se nos está
desparramando. Entonces tengan cuidado en esto, con el raso tengan este cuidado que la pintura tenga una consistencia tal que no sea muy aguada. No mojen los pinceles, no hace falta, a menos que tengan una pintura que ya esté un poco vieja y esté sumamente espesa. No hace falta que ustedes mojen los pinceles cuando pintan sobre tela. Por ahí es preferible que el pincel esté completamente seco. Utilicen distintos pinceles si no tienen mucha cantidad, o sea, un pincel para cada color. Si no tienen mucha cantidad de pinceles, hagan todas las partes de un color un día, al otro día laven bien los pinceles apenas terminen y al otro día pónganse a pintar las partes de otros colores con el mismo pincel, pero siempre que el pincel esté bien seco, porque si a estas pinturas nosotros las ponemos un poco más aguadas, corremos el riesgo en cualquiera de las telas que se dispersen y se nos hagan manchas y no podamos tener un contorno, a menos que querramos pintar algo así como sin contorno, y ahí quedaría bueno. Pero en ese caso las pinturas estas tienen que estar siempre con esta consistencia y lo van a poder pintar fácilmente al raso en caso de que solamente quieran hacer este tipo de pintura. Otra cosa que pueden ver es que sigue manteniéndose brillosa. Vamos a ver después cuando se seque bien. En estas partes parece que no, pero uy, me equivoqué de pintura. Bueno, le vamos a hacer una mancha ahí, ya que aprovecho que es el último. Le vamos a poner un poco de negro como para que vean que pueden pintar, como les dije, como si estuviesen pintando cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, estos son los trabajos. Hay infinidades de telas, pero bueno, más o menos acá tienen cómo reacciona la pintura sobre tela en estas telas que son como las más comunes que por ahí usamos. El raso, acá tenemos esta que miren, me quedó completamente pegado, pasó totalmente hacia el otro lado. Quiero sacar los pinceles ahí. Bien. Y voy a sacar esto y lo voy a correr para allá. Un poco esto para acá. Así les queda el raso. Déjenme cerrar las pinturas para evitar accidentes. Mantengan las pinturas siempre bien cerradas, asegúrense de eso, bien apretaditas, y cuando las guarden, siempre así, la tapa hacia abajo para que no se nos sequen. Entonces, acá tenemos nuestra pieza de raso. Voy a poner así porque tiene muchísima pintura. Entonces así quedó el raso. Así es como quedaron entonces todas nuestras telas con las pinturas. Y ya próximamente les voy a traer otras técnicas sobre otro tipo de telas y con otro tipo de pinturas. Una recomendación es que cuando compren las pinturas y antes de utilizarlas, lean muy bien las instrucciones, porque suelen variar de pintura a pintura, dependiendo la marca, dependiendo de los componentes que tengan, cómo es el proceso para el secado, cuánto tiempo lo tienen que dejar. Yo tengo mi forma, que es la que aprendí cuando aprendí a hacer pintura sobre tela, y la que sigo con todas las marcas
de pinturas que utilizo es como siempre el mismo sistema. Las dejo secar, una vez que las toco y están completamente secas, espero unas 24 horas más o menos, y después las plancho por el revés y por el derecho con un paño, plancha sin vapor, que no esté sumamente caliente, y utilizando un paño. Yo no utilizo papel, utilizo un trapo de algodón y eso le pongo arriba y con eso la plancho. Y después espero algunos días como para recién lavarlas. Es sumamente sencillo, yo les di la forma en que yo lo aprendí a hacer y cómo lo hago, y a mí este sistema da resultados. Sé que las técnicas por ahí van cambiando, pero siempre lo importante, como les dije, con los pinceles, con las pinturas y todo, es fijarse cómo se van haciendo, estudiar distintas técnicas, ver distinta gente que lo enseña y después quedarnos con lo que a nosotros nos da más resultado o nos resulta más cómodo. No se priven de probar. Con las manualidades siempre hay que estar probando lo que a uno más nos queda, se amolda, la técnica que más se amolda a nosotros y a nuestra forma de trabajar. Con algunas telas, como vieron, tienen que tener bastante paciencia porque requieren un poco más de trabajo, pero es sumamente sencillo. Es como pintar cualquier otra pieza. El problema es que por el tema de las porosidades y las texturas que tienen las telas, por ahí necesitan otro tipo de tratamientos o de cuidados. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita. Si no reciben las notificaciones, yo les recomiendo que se suscriban también a YouTube. Arriba hay un botoncito donde dice suscribirse. Simplemente deben utilizar una cuenta de correo. Es sumamente gratuito, no se les pide nada más. Se abren una cuenta en YouTube y cada vez que alguien suba videos o cada vez que ven canales que a ustedes les interesan, simplemente se suscriben en el botón rojo, presionan la campanita que está al lado. En las opciones van a tener, si quieren recibir todas las notificaciones y todo eso, seleccionan las que a ustedes más les agraden y van a empezar a recibir las notificaciones cada vez que el canal sube algún video. Van a recibirlas en los celulares, siempre las van a tener ahí para ver y no perderse ninguno de los tutoriales o ninguno de los contenidos de los canales que van subiendo. Nos vemos entonces en un próximo tutorial. Y me olvidaba, recuerden que en la caja de información yo también les dejo los enlaces a los blogs, Facebook, Instagram de Ramos Generales. Nos vemos entonces en un próximo tutorial. Cuídense mucho.